Me gozo de estar aquí en esta congregación y les traigo los saludos de la Cuarta Iglesia de Santiago, una iglesia hermana. La verdad que tenía la deuda de conocer esta iglesia y responde a todas las expectativas, ¿cierto? Una iglesia maravillosa, con un pueblo que está y persevera. El que persevera hasta el fin, ese será salvo, dice la Escritura. Y este pueblo persevera en San Fernando, predicando la palabra del Señor, levantando el estandarte de Cristo en este lugar. El Señor sea glorificado en esta congregación y agradezco la invitación de mi hermano Edward también, que me gozo verlo con su señora. Él trabajó con nosotros, fue un obrero fiel con nosotros y la verdad que nos dolió el corazón que se viniera, pero también nos alegramos de que esté con ustedes trabajando con esta iglesia de San Fernando. Les quiero invitar a que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, Evangelio de Mateo, capítulo 6. Vamos a leer de los versículos 9 al 15. Mateo 6, del 9 al 15. Dice así la palabra del Señor. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tengamos un momento de oración. Señor y Padre Santo, alabamos tu nombre, Señor. Te glorificamos porque podemos estar aquí en este día santo, alimentándonos de tu palabra. Te ruego, Señor, que tú te manifiestes en ella a esta congregación. Límpianos, Señor, purifica nuestros labios, nuestra mente. Quita todo lo que impida, Señor, escuchar tu voz en esta mañana, porque necesitamos alimentarnos, Señor, de este maná que viene del cielo. Padre Santo, quédate tú conmigo, Señor. Enséñame a ser solamente un instrumento en tus manos, para que solamente sea glorificado tu nombre. Por Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Amados hermanos, el texto que me asignó el hermano Edward es un texto difícil. ¿Qué más se puede decir del Padre Nuestro? ¿Que hay algo más entrañable para un cristiano que esta oración maravillosa que fue entregada por el propio Señor Jesucristo? En el contexto de Mateo está en el Sermón del Monte. En el contexto de Lucas, si ustedes la leen, ¿cierto? En Lucas 11, está en el contexto que los discípulos le piden al Señor: enséñanos a orar. Y el Señor enseña a sus discípulos a orar. Es muy interesante, si ustedes ya pasaron por el Sermón del Monte en el inicio, si ustedes se dan cuenta, en el versículo 1 del capítulo 5, cuando empieza el Sermón del Monte, dice: y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Es decir, esta oración no es para todo el mundo. Es cierto que esta oración está en la boca de todo el mundo, que culturalmente la sabemos, ¿verdad? De hecho, hay iglesias que lo ocupan como un mantra, que la repiten sin sentido. Esta oración está dada por el Señor Jesucristo para sus discípulos, para aquellos que le conocen, para aquellos que a través de la obra del Espíritu Santo han sido transformados en su vida, por aquellos que conocen espiritualmente las verdades del Evangelio, para nosotros, para su iglesia. Y por eso es que nosotros podemos entender que prácticamente la llave que nos permite interpretar todo el Padre Nuestro, aquella palabra que entrega el Señor Jesucristo, que nos permite entender claramente qué nos está entregando en este texto, es esta primera frase maravillosa: Padre Nuestro. Padre Nuestro. Fíjense ustedes que si uno revisa el Antiguo Testamento, uno se da cuenta que Dios fue conocido por múltiples nombres. Jehová Jireh, Jehová Nisim, ¿verdad? El Dios Altísimo.
la propia transliteración, ¿cierto?, de la confesión que se le entrega a Moisés cuando le pregunta, ¿cuál es tu nombre?, le dice. Voy a ir, ¿cierto?, voy a ir donde Faraón, voy a ir donde los hijos de Israel, los voy a llamar, ¿y quién le digo que me envió? Y el Señor dice, yo soy el que soy, y de ahí deviene, ¿cierto?, el nombre de Yahvé o Jehová. El Antiguo Testamento tiene múltiples nombres para Dios, pero el Señor Jesucristo no ocupa ninguno de esos nombres para referirse a Dios. A veces no reparamos en este hecho. El Señor Jesucristo no lo llama Jehová. El Señor Jesucristo no lo llama Dios Altísimo. El Señor Jesucristo nos enseña que Dios es nuestro Padre. Qué mayor bendición para el pueblo de Dios que saber que tiene un Dios que es su Padre. Un Padre amoroso. Un Padre de bondad. Un Padre que nos amó de tal manera, como dice Juan, que entregó a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros. De tal forma que el Señor Jesucristo no viene a mostrarnos algo nuevo desde el punto de vista doctrinal. Él viene a cumplir todo el Antiguo Testamento. Él no viene, como ya ustedes lo han visto, ¿cierto?, a abrogar la ley. Él viene a cumplirla. Él no viene a traer una nueva religión, sino que viene a refundar la verdadera religión que se basa en la confianza en Dios, en la fe en Dios, en la fe de Abraham. ¿Cuál es la novedad entonces que trae Jesucristo? ¿Por qué causó este escándalo? ¿Por qué logró revolucionar el mundo como lo hizo? La verdadera novedad, el verdadero misterio que viene encerrado en la persona de Jesucristo es que Jesucristo viene a traernos una nueva forma de relacionarnos con Dios. Jesucristo viene a abrirnos nuevamente el camino al Padre. Ese es el mensaje central de Jesucristo, es que viene a abrirnos nuevamente el camino a nuestro Padre. Por eso es que esta oración maravillosa comienza con estas palabras: Padre nuestro. Ese camino que se rompió en el Edén cuando pecamos, cuando ya no pudimos llamarlo Padre, cuando abandonamos, ¿cierto?, a nuestro Padre Celestial, cuando finalmente a través del pecado rompimos nuestra relación con Dios, nos alejamos de Él, nos hicimos extranjeros y advenedizos, dice la palabra, nos hicimos extraños frente a Dios, siendo creados por Dios. Pero nuestro Padre amoroso viene a reconstituir ese vínculo. El Padre amoroso, así como ese Padre del Hijo pródigo, viene a invitar a ese Hijo a volver. Nosotros estamos aquí, en este templo, glorificando el nombre del Señor, porque un día fuimos invitados por nuestro Padre a volver a la casa de nuestro Padre. Fuimos creados para glorificar el nombre de Dios. Fuimos creados para comunicarnos con Dios. Por eso que Adán conversaba con Dios en las tardes, en el paraíso. Tenía una comunicación directa con Dios. Para eso fuimos creados. Eso es parte de nuestro diseño más profundo. Eso es parte de nuestra naturaleza espiritual. Pero esa naturaleza se vio pervertida por el pecado. Y el Señor Jesucristo entonces viene a reconstituir ese vínculo maravilloso. Por eso la lectura alternada nos mostraba. Él no viene a traernos a sí mismo, Él viene a llevarnos al Padre nuevamente. Yo soy el camino. Yo soy el camino, dice Jesucristo. Yo les he venido a mostrar al Padre. Yo les he venido a reconstituir este vínculo que hemos perdido. Por eso el Espíritu Santo, cuando el apóstol Pablo reflexiona acerca del Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo es un espíritu de adopción. El espíritu de adopción. ¿Por qué el Pablo caracteriza al Espíritu Santo como el espíritu de adopción? Porque es a través del Espíritu Santo que infunda la fe en nosotros que podemos volver a ser hijos de Dios. Y el apóstol Pablo agrega más. Dice que a través de ese espíritu podemos no solamente llamarle Padre, sino que podemos llamarle Abba Padre. Padre querido, papito.
Padre amoroso. ¿Qué relación más íntima tenemos con nuestro Padre? Por eso es que en la vida del cristiano no puede ser descuidada la oración. Porque la oración es la intimidad con nuestro Padre. Porque cuando cantamos alabanza, cuando escuchamos la palabra, estamos participando, ¿cierto?, comunitariamente. Expresamos, glorificamos el nombre del Señor, cuando entregamos nuestra ofrenda, cuando compartimos un café. Pero cuando oramos, cuando en el silencio de nuestra habitación nos dirigimos a nuestro Padre, en ese lugar estamos en intimidad con Él. Presentamos nuestros corazones delante de Él. Esas preocupaciones, esos dolores, esas fragilidades que solamente cada uno de nosotros conoce, pero también conoce nuestro Padre. La oración del cristiano es la oportunidad de conservar, mantener, cultivar la intimidad permanente con nuestro Padre. ¿Cuánto nos falta aprender a perseverar en la oración? ¿Cuánto nos falta guiar a nuestras familias en la oración permanente, en la intimidad con nuestro Padre? Una familia no puede ser constituida si no está en intimidad con Dios. Una verdadera familia no puede construirse sobre la roca si esa familia no tiene intimidad permanente con su Padre Celestial. Porque eso es lo que puede sostener una familia. Padre nuestro. Padre nuestro. Ese es nuestro Padre. Ese es el camino que nos viene a mostrar el Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que nosotros tenemos que hacer en la vida, si ustedes han estudiado ya, me imagino, ¿cierto?, nuestro catecismo, ¿cuál es el fin principal del hombre? Glorificar el nombre del Señor, glorificar a Dios, glorificar a Dios. Qué difícil es para nosotros en este mundo egoísta, en este mundo ególatra, qué difícil es mostrarle al mundo que no vivimos para nosotros mismos. Este mundo que llama al placer, al disfrute, este mundo que nos llama a valorarnos a nosotros mismos, a ponernos delante de todo. Qué difícil es decirle a este mundo que no vivimos para nosotros mismos, que vivimos para Dios. Que queremos expresar nuestra vida como una ofrenda agradable al Señor. Y por eso la primera petición del Padre nuestro es: santificado sea tu nombre. Que el nombre de Dios sea santificado por sobre todo otro nombre. Que el nombre del Señor sea glorificado entre los gentiles. Que el Señor sea manifestado en su nombre. Su nombre. Nosotros sabemos que en el nombre la Biblia nos enseña que está el ser mismo. No solamente como ocupamos nosotros el nombre, ¿verdad? Nosotros ocupamos el nombre como una forma de llamarnos. Pero el nombre en la Biblia es la esencia de la persona. El nombre de Dios es Dios mismo. Queremos que el nombre de Dios sea glorificado. Queremos que el nombre de Dios sea santificado. Eso es lo que pasa en el cielo. Eso es lo que pasa en el cielo. Si nosotros leemos el Apocalipsis, dice que los seres celestiales que están con Dios, a los cuales nosotros nos uniremos, están eternamente glorificando el nombre del Señor. Santo, 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 santo el Señor. Que nuestra vida sea permanentemente una glorificación del nombre del Señor. Que nuestros actos, que nuestras palabras, que nuestros dichos, que nuestras intenciones sean la glorificación permanente del nombre del Señor. Santificado sea tu nombre, pero tenemos que santificarlo con nuestras vidas, tenemos que santificar nuestras vidas para que el nombre de Cristo sea santificado. Lamentablemente, la mayor parte de las veces que el nombre del Señor es mancillado en nuestras sociedades, es mancillado por el testimonio que damos como iglesia. Porque no estamos a la altura del nombre de nuestro Señor.
porque no reflejamos el amor de Dios, porque no reflejamos la pureza de Dios, porque no mostramos la santidad de Dios. ¿Cómo el mundo conocerá el nombre del Señor si no es a través de su iglesia? ¿Y cómo entonces el mundo podrá entender que Dios es un Dios santo si la iglesia no es santa? Santificado sea el nombre del Señor. Que el nombre del Señor sea santificado en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestro estudio, en nuestro vecindario, en todo lugar donde nosotros demos testimonio de que somos hijos de Dios, que su nombre sea santificado. Que nos unamos en cada uno de nuestros actos al coro celestial que glorifica el nombre del Señor eternamente y para siempre. Esa es esta primera petición. Santificado sea tu nombre. Que el nombre del Señor sea glorificado. Y enseguida plantea, venga tu reino. Si nosotros pudiéramos analizar la enseñanza de Jesús, si nosotros pudiéramos estar en el colegio, y en el colegio a veces nos dicen, ¿cuál es el tema principal de un libro, verdad? Le dan a leer a los niños un texto y después le preguntan, ¿cuál era el tema principal del libro? ¿De qué se trataba el libro? Si nosotros pudiéramos leer el Evangelio, cualquiera de los 4 Evangelios, y se nos preguntara y nos interrogáramos, ¿cuál es el tema principal del Evangelio? ¿De qué se trata el Evangelio? Si nosotros lo analizamos muy detenidamente, nos podemos dar cuenta de algo muy especial. El tema central del Evangelio es la proclamación del reino de Dios. Cristo vino a proclamar el reino de Dios. Cristo vino, como decía, lo leía mi hermano, si ustedes recuerdan, en Lucas. Lo leyó mi hermano cuando pidió la oración por las necesidades de la iglesia. La descripción perfecta del reino. El Señor Jesucristo dice de sí mismo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? ¿De qué se trata este reino? Para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Cuando la iglesia proclama, venga tu reino, lo que estamos pidiendo es que todo esto se haga realidad entre nosotros. Que la iglesia pueda hacer avanzar el reino de los cielos en la tierra. Que cada paso de la iglesia sea un paso más de luz en la oscuridad para que el reino de los cielos avance. Ese es el propósito de la iglesia. Pregonar libertad a los cautivos, sanidad a los quebrantados. ¿Cuántos espíritus quebrantados están hoy entre nosotros? ¿Cuántas personas quebrantadas conocemos? ¿Cuántas personas que están a nuestro alrededor, en nuestras familias, en nuestros barrios, viven sin esperanza, sin fe, en la oscuridad, en el pecado? El reino de los cielos que venga hoy. Esa debe ser el ruego, ese debe ser el grito de la iglesia. Venga tu reino. Que venga tu reino a esta tierra. Cuando vemos el mundo y sus desdichas, cuando vemos el mundo y las guerras, cuando vemos el mundo y la pobreza, la corrupción, la delincuencia, la iglesia cristiana debe volver a repetir, que venga tu reino. Que venga tu reino. Porque la única solución a los problemas del hombre es el reino de Jesucristo, el reino de nuestro Padre. El reino de Dios es el que cambia al hombre. El reino de Dios es el que cambia las sociedades. Venga tu reino. Que tu reino esté aquí con nosotros. El reino de los cielos ha llegado cuando vino Jesús. Él inauguró este reino. Pero Él nos dejó a nosotros. Él tuvo en su voluntad la misericordia de entregarle a la iglesia esta encomienda. Ir y predicar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El reino de Dios. Que Dios reine. Que Dios reine. Nosotros, cada uno de nosotros podemos dar testimonio de nuestras vidas.
¿Qué ha pasado en nuestra vida cuando en nuestra vida no ha reinado Dios? Este es un análisis que cada uno puede hacer. ¿Qué ha pasado en nuestra vida cuando ha habido otras prioridades que no son Dios? ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué es lo que obtenemos cuando ponemos otra cosa antes del reino de Dios? Dolor, pecado, destrucción, daño. El reino de Dios es el propósito de la iglesia. El reino de Dios debe ser el propósito de nuestra militancia en la iglesia. Es cierto, hay otras iglesias en las cuales uno puede ir el domingo. Va el domingo hasta el domingo siguiente. Y hay un clero. Y ese clero se encarga de mantener la iglesia. Nosotros entendemos a la luz de la Escritura que esta iglesia es responsabilidad de la congregación. Que cada uno de los que está aquí es responsable por la obra y el avance del reino de los cielos en este lugar. Eso es lo que el Señor nos encomendó. Es responsabilidad. Por eso cuando decimos venga tu reino, tenemos que valorar muy bien lo que estamos pidiendo. Porque es una responsabilidad sobre cada uno de nosotros. Que venga el reino del Señor. A veces se compara esta expresión con el Maranata. Ven, Señor Jesús, que venga pronto, que venga el reino. ¿Cuántas veces nos sentimos cansados? ¿Cuántas veces nos sentimos desesperanzados? Que venga el reino, que venga a nosotros el reino de los cielos. Ese que va a ser finalizado cuando vuelva nuestro Señor Jesucristo. Y podremos ver entonces a este Padre amoroso cara a cara. Cuando conoceremos como hemos sido conocidos y podremos ver a este Padre maravilloso cara a cara. Esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza con la que vive el cristiano. Venga tu reino, dice el versículo 10, y agrega, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. No hay nada más difícil. Yo escuchaba la parte final que logramos alcanzar de la clase que estaba haciendo mi hermano Edward. Y yo diría que no hay nada más difícil para el hombre moderno sobre todo, nada más difícil que quebrantar su propia voluntad. Como dice la Escritura, somos demasiado sabios en nuestra propia opinión. Cada uno cree que sabe lo que hay que hacer. Cada uno cree que sabe lo que tiene que decidir. Cada uno cree que sabe lo que es mejor para sí mismo. Y no entiende que todo nuestro ser está corrompido por el pecado. Que la única forma de encontrar el alimento espiritual que necesitamos, el alimento material que necesitamos, la felicidad que anhelamos, la única forma de lograr esos fines es siguiendo la voluntad de nuestro Padre. Cuando oramos, hágase tu voluntad, tenemos que estar dispuestos a que no se haga la nuestra. ¿O acaso pensamos que nuestra voluntad es la voluntad de Dios? ¿Cuántos hombres y mujeres hoy, lamentablemente, y algunos líderes cristianos, confunden su propia voluntad con la voluntad de Dios? ¿Cuánto daño causan a la iglesia aquellos que confunden su propia voluntad con la voluntad de Dios? La voluntad de Dios debe permanecer permanentemente en la iglesia. Y no hay nada más sencillo en este caso para entender cuál es la voluntad de Dios. Es entender los frutos de nuestras decisiones. Cuando la iglesia sufre, cuando la iglesia es dañada, cuando la congregación es lesionada, esa no puede ser la voluntad de Dios.
La voluntad de Dios se manifiesta solamente en bendición para nosotros. Yo sé los pensamientos que tengo, dice a través de Jeremías el Señor. Yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien, bienaventuranza, felicidad. Yo sé los pensamientos, dice el Señor, pero ustedes anteponen sus pensamientos, su propia voluntad, voluntad humana. Y el Padre nuestro entonces nos invita a buscar que se haga la voluntad de Dios. Que se haga la voluntad de Dios. Por eso también lo recordaba nuestro hermano Edward, ni el propio Señor Jesucristo hizo su voluntad. El Señor Jesucristo no tenía un plan propio para venir a la tierra. El Señor Jesucristo, siendo el creador del cielo y de la tierra, el verbo de Dios, no vino a desarrollar su propio plan, ni sus propios caprichos, ni tomó sus propias decisiones. El Señor Jesucristo vino a hacer la voluntad de su Padre, porque mi verdadero alimento, dice el Señor Jesucristo, es hacer la voluntad del que me envió. Por eso es que el Señor Jesucristo, siendo el Hijo primogénito de Dios, se mantuvo permanentemente en oración. Permanentemente en oración. Si leemos los Evangelios nos damos cuenta que el Señor Jesucristo estuvo permanentemente orando a nuestro Padre. En los momentos más críticos de su vida, como en Getsemaní, se mantuvo orando a nuestro Padre. Y ahí, en la cúlmine de su dolor, de su angustia, de su preocupación, de la cercanía de la muerte, aún en ese momento, su oración fue: no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Estamos dispuestos entonces a buscar la voluntad del Señor? ¿Estamos dispuestos a confiar que Él es nuestro Padre y que lo que mejor podemos hacer, lo más conveniente, lo más sabio, es buscar en oración cuál es la voluntad de nuestro Padre? Tenemos que perseverar en ello. Los consistorios tenemos que perseverar en ello. Los líderes de departamento tenemos que perseverar en ello. Que no se hagan nuestros planes, que se haga en nuestra iglesia la voluntad de nuestro Padre. Que solamente seamos expresión de la voluntad de nuestro Padre. Que solamente seamos instrumentos del reino para que la voluntad de nuestro Padre se manifieste en nuestra iglesia. Así como en el cielo, dice la oración. Así como en el cielo los ángeles, los ancianos, ¿cierto? Si leen el Apocalipsis, los 5 primeros capítulos van a ver esta escena maravillosa, ¿verdad? Así como ahí todo es la voluntad de Dios. Así como esos seres no viven para sí mismos, sino que viven para la gloria de Dios. Así dice la oración, que así como en el cielo se haga la voluntad en la tierra, aquí entre nosotros, a pesar de nosotros. Porque la voluntad de Dios se hace a pesar de nosotros. Muchas veces nosotros mismos somos obstáculos para la realización de la voluntad de Dios. Por eso tenemos que pedir al Señor que nos perfeccione, que nos santifique, que nos quiebre realmente como un vaso, que Él sea el alfarero de nuestras vidas, que Él le dé a nuestra vida la forma que Él quiera que tome nuestra vida. Hermanos, los que tenemos hijos, ¿qué ruego más profundo podemos tener para con el Señor? Que el Señor conforme la vida de nuestros hijos según lo que Él quiere. ¿Ustedes creen que el orientador del colegio le va a dar forma a la vida de nuestros hijos? ¿Vamos a dejar que los medios de comunicación den forma a la vida de nuestros hijos? Que sea nuestro Padre el que conforme a nuestros hijos según su voluntad. No hay nada mejor para nuestras familias. No hay ninguna mayor bendición que se haga la voluntad de Dios, como en el cielo, así también en la tierra. Y enseguida en el versículo 11, como ustedes ven,
también está dividido igual que el gran mandamiento, ¿verdad? Lo primero pertenece a Dios, santificar su nombre, ¿verdad? Hacer su voluntad. Pero el versículo 11 nos remite a nosotros que vivimos aquí en esta tierra. Nosotros tenemos que desarrollar una vida. Cada uno de nosotros tiene preocupaciones. Cada uno de nosotros tiene necesidades. Ya lo expresaba el hermano cuando pedía oración. Nuestra vida está llena de vicisitudes. Vivimos un momento como sociedad donde hay mucha incertidumbre, no sabemos lo que va a pasar. Nos preocupamos por nuestro país, nos preocupamos por nuestro trabajo, hay situaciones económicas, hay guerra. En este mundo en el que vivimos, en este mundo en el cual la Iglesia ha sido puesta a proclamar el nombre de Jesucristo, en este mundo entonces la petición es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El Señor nos sostiene. Hermanos, hoy cuando volvamos a nuestras casas y nos sirvamos el alimento, veamos el amor de Dios en ese plato de comida. El Señor nos sostiene. El Señor nos ha sostenido día tras día. El salmista dice, en una expresión maravillosa: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Qué ligera es nuestra memoria, ¿verdad? Qué ligera es nuestra memoria. Nos olvidamos que cada cosa de nuestra vida es una bendición del Señor. Que el Señor nos sostiene cada día con el pan que necesitamos. Que Él nos lleva como llevó al pueblo y lo alimentaba de maná, cada día, confiando en el Señor. Por eso es que el cristiano tiene una confianza en el futuro, no por el mundo, no por sus capacidades, sino porque sabe que camina en esta vida amparado, gobernado, guiado por nuestro Padre. No importa lo que pase, vamos con nuestro Padre. Y así como el niño, un niño chico, el padre lo lleva de la mano y no sabe dónde va. Muchas veces el niño va sin saber dónde va, pero confía de la mano de su padre, porque sabe que lo ama. Así tiene que caminar la iglesia, con confianza caminar de la mano de su Padre Celestial. Él sabe dónde nos lleva. A eso se refiere la expresión de Jesucristo cuando dice, si no somos como niños. El catolicismo interpreta esto y dice que es la inocencia. No, nuestros hijos son pecadores. La confianza del niño. Eso es lo que tenemos que tener, la confianza del niño. Tenemos que ser hijos de Dios, confiar en nuestro Padre. Su vara y su cayado nos infundirán aliento. Él nos lleva. Si no estamos buscando la voluntad del Señor, sí preocupémonos. Si estamos siguiendo nuestro propio camino, nuestra propia voluntad, sí preocupémonos. Porque lo más probable es que el camino sea muy duro. Pero si vamos con el Señor, si Él nos lleva de su mano, Él nos sostendrá. Así es un himno, ¿se acuerda? Muy antiguo. Él me sostendrá, porque me ama el Salvador. Él me sostendrá. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Ese es el testimonio que esta iglesia puede entregar. El Señor nos alimenta de lo espiritual y lo material. El Señor nos mantiene en lo espiritual y en lo material. Cada día de nuestras vidas dependemos del Señor. Eso debemos enseñar en nuestras familias. Cada día de nuestras familias dependemos del Señor. Todo lo que tenemos es del Señor. Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te entregamos. Por eso la ofrenda que nuestro hermano nos ayudó a recibir es una forma de alabar el nombre del Señor. No es un aporte, no es una cuota, no es una donación, no es una caridad.
Es una forma de glorificar el nombre del Señor y de reconocer que el pan de cada día es de nuestro Señor. Y que el pan de mañana será del Señor y que Él nos sostendrá. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Él lo ha dado a esta iglesia. Él lo seguirá dando a esta iglesia, a pesar de todo. Y continúa el versículo 12, dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Son extraños para nosotros este concepto de la deuda, ¿verdad? La verdad que en el lenguaje semítico en el que está escrito, tiene que ver básicamente con nuestros pecados, con nuestras faltas. La redención también tiene que ver con eso. Por eso es que el Antiguo Testamento, por ejemplo, habla de redimir una propiedad, ¿cierto? Cuando una propiedad está en deuda, es redimida. Para el lenguaje semítico está esta idea de la deuda con la idea del pecado. Y es así realmente, porque cuando pecamos, estamos en deuda con nuestro Señor, ofendemos al Señor mismo. El problema no es moral. El problema no es hacer lo malo en términos de una norma. El problema es que cuando pecamos ofendemos directamente a nuestro Señor. A este que el mismo Padre Nuestro nos dice que debiéramos adorar, que debiéramos santificar, aquel que nos mantiene cada día con el pan necesario. A ese ofendemos cuando pecamos. Y ese pecado es el pecado que nosotros pedimos a través de Jesucristo que nos sea perdonado. Por eso es que Cristo debía morir en la cruz, para que pudiéramos llamarle Padre, porque a través del sacrificio de Cristo nos reconciliamos con nuestro Padre. Él paga este precio. Por eso ocupa esta expresión, perdón nuestra deuda, porque esa deuda la pagó Jesucristo y la pagó con su sangre preciosa en la cruz. Pero esa misericordia que nosotros recibimos debemos también expresarla en nuestras vidas. Por eso es que el mandamiento es uno solo, el que debemos a Dios y el que debemos a nuestro prójimo. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La pregunta entonces frente al Padre Nuestro es, ¿perdonamos nosotros a nuestros deudores? ¿Perdonamos nosotros al que nos hizo mal? ¿Perdonamos al que nos hizo daño? Seguramente tenemos muchos motivos humanos para no perdonar. Seguramente en nuestra mente está muy fresco, en nuestro corazón y en nuestros sentimientos, el daño que sufrimos, el dolor que sentimos. ¿Estamos dispuestos a perdonar? El apóstol Juan en la primera carta universal que entrega hace una lógica muy clara. Ustedes dicen que aman a Dios a quien no ha visto. ¿Y cómo no aman a su hermano a quien han visto? Ahí está tu hermano, el que te hizo daño, el que te ofendió. Recuerda que tú también ofendiste a Dios y Dios te perdonó. ¿Estás dispuesto tú a perdonar? Fíjense que quizás no hay nada más contracultural en la Biblia que el Padre Nuestro. Enseña absolutamente todo lo contrario a lo que nos dice esta cultura. A no confiar en nosotros mismos, a perdonar, a creer, a ser como niños. A ser como niños. En esta cultura que glorifica al más vivo, al más astuto, al pillo. Nuestra cultura glorifica todo eso porque eso es de Satanás. El Padre Nuestro nos enseña a ser como niños, a perdonar como niños. Debemos perdonar. Ese es el mandato de la oración. Debemos perdonar las deudas porque nosotros hemos sido perdonados.
no porque el otro lo merezca. El otro no merece nuestro perdón, así como nosotros no merecíamos el perdón de nuestro Padre. El otro no ha hecho nada para que yo lo perdone, así como nosotros no hicimos nada para que Dios nos perdonara. Muy por el contrario, Él pagó la deuda a través de su Hijo. ¿Estás dispuesto tú, estoy dispuesto yo a hacer algún sacrificio para perdonar al otro? En el perdón encontramos la verdadera libertad del pecado, para nosotros mismos y para los otros. Amar a nuestros enemigos, ¿qué puede ser más contracultural hoy en un mundo que se cierne sobre la guerra, sobre el odio, sobre la exclusión? Amar a nuestros enemigos. El mandato evangélico, hermanos, el mandato evangélico es la perfección del hombre y la mujer para con Dios. Amar como Dios amó. Eso es lo que nos está planteando esta petición. Amar como Dios amó, perdonar como Dios perdonó, sanar como Dios sanó, levantar como Dios levantó, recibir al extraviado como Dios me recibió a mí. Cuando estaba muerto en delitos y pecados, el Señor me buscó, me sanó, me bañó, me puso un anillo, una capa, hizo una fiesta. ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para ti? El Señor se gozó cuando llegaste a sus brazos, porque Él es nuestro Padre. Finalmente, en la última petición, el Señor nos pide recordar nuestra fragilidad. Nuestra fragilidad. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En un salmo se nos dice claramente, el Señor conoce nuestra condición, dice el salmo. Se acuerda de que somos polvo. Debemos siempre tener presente nuestra fragilidad. No somos capaces por nosotros mismos de enfrentar el mal. Esa es la verdad. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, animándonos, reconfortándonos, dándonos la fortaleza, dándonos la fe, si el Espíritu Santo no está en nosotros, no somos capaces de enfrentar el mal. Nuestro corazón, de manera natural, se guía por el pecado y se va hacia el pecado. Somos frágiles delante del mal. Por eso nos preocupa tanto la situación de nuestros hijos, ¿verdad? En los colegios, en las redes sociales. Nuestro hermano oraba por los hijos, por los niños, que haya más niños. Y nuestra oración permanente de la iglesia, por los jóvenes, por los niños de nuestra iglesia, debe ser que los libre del mal. Que el Señor proteja a los niños y a los jóvenes del mal, hermanos. Miren afuera, miren el mal como está. Prendan las noticias. Vean el mal como está. Nuestra oración permanente debe ser que el Señor libre a nuestros niños, a nuestros jóvenes del mal. No te pido que los quites del mundo, dice el Señor. Debemos estar en el mundo. Entendemos que el Señor nos puso aquí para estar en el mundo, para cambiar en el mundo, para ser sal de la tierra. No creemos que haya que irse a un convento para vivir en santidad. Eso no es santidad, eso es negación. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que el Señor nos guarde del mal, que nos guarde del maligno, que el Señor nos guarde de las tentaciones de Satanás, que el Señor nos guarde de la perversión de esta cultura, que el Señor nos guarde de nuestro propio pecado, que el Señor nos libre porque somos frágiles e indefensos delante del pecado. Porque por nosotros mismos no podemos resistir la tentación, porque por nosotros mismos no podemos mantenernos en integridad,
porque necesitamos del poder del Espíritu Santo para mantener la santidad que merece nuestro Señor. Por eso es que esta oración debe ser que nos libre del mal, que el Señor nos libre de todo pecado, que el Señor mantenga a nuestras familias libres del mal, de la tentación, de la droga, del adulterio, de la ambición. Tenemos que llamar al pecado por su nombre, que el Señor libre del mal a nuestras familias, porque ese mal está acechando ahí, porque Satanás está como león rugiente buscando devorarnos. Que el Señor nos libre del mal para poder perseverar, porque como decíamos al principio, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Pero para eso necesitamos ser librados del mal. Necesitamos que el Señor nos lleve. Necesitamos que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, nuestro pastor nos lleve. Él nos libra del mal. La oveja no tiene cómo defenderse por sí misma. Necesita un pastor y nosotros tenemos al buen pastor. Yo soy el buen pastor, dice el Señor Jesucristo. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Si no estamos íntimamente ligados con el Señor Jesucristo, si no estamos íntimamente ligados a través de la oración a nuestro Padre, ¿cómo seremos librados del mal? No hay nada más peligroso para el cristiano que menospreciar el poder que el mal tiene sobre nuestras vidas. No hay nada más peligroso para el cristiano que menospreciar el poder que tiene el pecado en nosotros aún y que nos lleva de continuo a hacer lo malo. Por eso partimos cada culto poniéndonos a cuenta con el Señor. Porque muchas veces pecamos en palabra, en omisión, en actos. Que el Señor nos libre del mal para que podamos dar testimonio de Cristo en esta ciudad, en esta iglesia, en este barrio. Que esa torre que indica que aquí está el reino de los cielos ilumine esta ciudad. Que nos libre del mal. Y finalmente, damos la honra y la gloria al Señor. Porque sobre todas estas vicisitudes, sobre todos estos elementos, sobre todas estas preocupaciones, sobre el pan de mañana, sobre las preocupaciones que tenemos, sobre el pecado que se cierne sobre nosotros, sobre una sociedad que es nuestra enemiga, entonces nosotros sabemos que la victoria es cierta. No hay incertidumbre para nosotros. Sabemos que el Señor Jesucristo venció. Sabemos que nuestro Padre tiene todo bajo su poder, que todo está bajo el control del Señor. Qué alivio puede tener el cristiano cuando sabe que tiene un Padre que tiene todo en su control. Dice el Señor Jesucristo, ni un pelo de su cabello se cae sin que su Padre lo sepa. Nada de lo que ocurre con tu vida pasa sin que tu Padre lo sepa. Y algunos dicen que ese es un fatalismo que nosotros tenemos. Algunos tergiversan y entienden que la soberanía de Dios es una cárcel para nosotros. Y cuando nosotros la entendemos, cuando la experimentamos en nuestra vida, cuando entendemos que Dios es soberano, entendemos que somos verdaderamente libres en la soberanía de nuestro Padre. Por eso es que el Padre Nuestro termina con esta doxología maravillosa, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ese reino que nosotros tenemos que llevar no es nuestro, no es la misión de la Iglesia Presbiteriana de Chile, no es la misión del obrero, no es la misión del consistorio. El reino de los cielos es tuyo. Cuando trabajamos por la Iglesia tenemos que terminar con esta concepción, con esta conciencia. Esto es tuyo. Señor, bendice esta obra porque es tuya. Tuyo es el reino de los cielos. No es nuestro. Hoy en día hay líderes religiosos que son dueños de sus congregaciones.
Ya no alcanza con ser obispo, ahora son profetas, apóstoles. Qué triste cuando la iglesia, que debiera proclamar el reino de los cielos, tiene dueño. Tuyo es el reino. Esa es nuestra oración a nuestro Padre. Tuyo es el reino. Y tuyo es el poder para avanzar este reino, para protegernos del mal, para darnos el alimento diario. Tuyo es el poder. ¿Qué más confianza podemos tener entonces expresando esta oración que reconocer que nuestro Dios todo lo que quiso ha hecho? Que de Él es el poder. Que no confiamos en los dioses, en los ídolos de barro. Que nuestro Dios es el Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. De Él es el poder. Qué mayor descanso como niños tenemos que tener. Y de Él entonces es la gloria. De Él entonces es la gloria. Damos gloria al Señor Jesucristo. Damos gloria a nuestro Padre, porque de Él y para Él y por Él son todas las cosas. Eso es el Padre Nuestro. Una expresión, un resumen de la vida para nosotros, un resumen de la oración. Por eso tenemos que volver a practicar el Padre Nuestro. Tenemos que volver a orar el Padre Nuestro en nuestra casa, en las noches con nuestros hijos, aquí en el culto. Si ustedes ven, en el himnario tenemos el orden de culto. No sé si lo han revisado. Se nos olvida, ¿cierto? A todas las iglesias, nosotros también en la cuarta iglesia, no rezamos el Padre Nuestro y está en el orden de culto. Debemos volver al Padre Nuestro. Pero no como un mantra. No es reza 10 Padre Nuestro. Es reza con conciencia, ora con el corazón. Esta expresión que el Señor nos dejó. Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando nos saludamos y cuando tomamos un café, cuando nos despedimos, cuando conversamos, nos tratamos de hermanos. ¿Y por qué somos hermanos? Porque todos podemos decir como una voz, Padre nuestro que estás en los cielos. Tenemos un mismo Padre. Por eso debemos alimentar esta relación. Cuando el Señor Jesucristo entregó su Espíritu, dice que el velo del templo se rasgó por la mitad. ¿Se acuerdan ese episodio? De arriba abajo. Y eso nos dio acceso al lugar santísimo. A ese lugar que está en oscuridad, que estaba en oscuridad. Que solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, porque ahí estaba la presencia de Dios. Hermanos míos, la oración, ese lugar de la oración, es el lugar santísimo para nosotros. Cuando estamos de rodillas frente a nuestro Padre, estamos en la intimidad, en la presencia misma de Dios. Ese lugar debe ser sagrado para cada uno de nosotros. Debe ser cultivado por cada uno de nosotros. Porque en ese lugar somos hijos de Dios. En ese lugar encontramos la voluntad de Dios para nuestra vida. En ese lugar encontramos el consuelo que necesitamos, la guía, el consejo, el cuidado, la sanación. En la intimidad del lugar santísimo encontraremos a Dios, que es nuestro Padre. Quiere el Señor guiarnos a este lugar santísimo y encontrarnos en esta oración. Que esta oración sea vida para cada uno de nosotros. Que esta oración sea el testimonio de esta iglesia y podamos repetir con toda la iglesia de toda la eternidad y con todos los ángeles y santos, Padre nuestro que estás en los cielos. Que el Señor nos bendiga. Tengamos un momento de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos tu nombre, Señor, porque tú eres nuestro Padre. Porque a pesar de que nosotros somos indignos, Señor, a pesar de que nuestra voluntad nos lleva por otros caminos, podemos llamarte Padre y podemos encontrarnos contigo.
Te queremos pedir, Señor, en esta mañana, que tú te manifiestes en la vida de esta iglesia, que tú seas el Padre amoroso de esta iglesia, que tú des, Señor, a esta iglesia el pan que necesita, que tú la libres del pecado, que las peticiones, Señor, de esta congregación sean escuchadas y que podamos alimentarnos, Señor, por ti. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos hablas, porque tú nos enseñas, porque tú redarguyes, Señor, nuestras vidas. Te queremos rogar, Señor, que tú te hagas vida en nosotros. Padre Santo, bendice esta congregación, acompáñala, Señor. Sánala, Señor. Glorifícate tú en este pueblo que está aquí y que te alaba. Padre nuestro, a ti sea, Señor, el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos y en nombre de Cristo. Amén.